Hola, soy Ana Romero y estoy emocionada de compartir contigo lo que Dios ha hablado a mi corazón. ¿Sabes? Cada tema tiene un trasfondo personal de la transformación continua por la que Dios me ha llevado en cada temporada de mi vida. Así que acompáñame. Esto es Nosotras Somos. Bienvenidas a Nosotras Somos, amigas. ¿Cómo están en esta tarde? Qué gusto que nos acompañen. El día de hoy es un día más, es el día número 3 de nuestro estudio bíblico que se llama Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar de qué podemos hacer diferentes. Y hemos estado hablando de temas muy interesantes acerca de primeramente, cómo es esta percepción, ¿no? De cuando Dios nos habla. Entonces, si te perdiste la oportunidad de escuchar el video 1 y 2 de los días que hemos estado teniendo nuestros estudios, ponte al corriente y después escucha este, ¿sale? Y bueno, el día de hoy, perdón, quiero comenzar con la lectura de Isaías 43 del 18 al 19 y nos dice, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Eso es lo que nos está diciendo. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. He platicado con ustedes acerca de experiencias. Hace poco en el día, me parece uno, les platiqué experiencia que tuve cuando era niña. Y quiero hablarte de de dos experiencias que tuve cuando tenía entre los 19 y los 22 años. ¿Y por qué quiero platicarte estas experiencias? Porque son experiencias de cuando no estás segura de qué es lo que está pasando, cuando no estás segura de hacerlo, de pensar si es Dios o no. Cuando tenía 19 años formaba yo parte del grupo de alabanza y poco a poco me empezaron a dar las oportunidades para dirigir y un día dirigí la alabanza de jóvenes y salió muy padre y me dieron más oportunidades. Y en una de todas esas veces yo comencé a notar que tenía experiencias durante ministrar la alabanza. Tenía experiencias, para mí eran extrañas, eran raras, ¿no? Pero no fue, perdón, hasta una reunión en donde llegó una pareja tomada de la mano y me llamó mucho la atención porque la pareja venía tomada de la mano, entran a la iglesia y en ese momento, mientras yo estaba dirigiendo la alabanza, supe qué estaba pasando con su vida. Fue un conocimiento que supe de repente, fue información que de repente supe que estaba sucediendo, pero conforme fue la alabanza pasando y nos pasamos a una canción de adoración, mientras estaba yo cantando me preguntaba mil cosas en mi cabeza y decía, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué es esto, Dios? Y comencé a dejarme llevar por lo que en ese momento sentí que Dios me estaba guiando a hacer y que fue ministrar durante la canción de adoración. Y entonces yo comencé a ministrar y de una canción me paso a otra y empiezo a ministrar, empiezo a hablar, empiezo a dirigirme a las personas. ¿Y cuál es mi sorpresa? De que cuando yo abro los ojos, esa pareja está siendo tocada por Dios y llorando. Y sé que es un momento en donde Dios usa a nosotros, ¿no? Quienes estamos dispuestos para ser ese canal en donde Él puede hablarles y puede ministrarles y puede tocar sus vidas. Esta es una de tantas historias, pero mucho tiempo después, terminando de dirigir la alabanza, voy y me siento con mis papás y comienza la predicación y unas 10 filas antes, enfrente de mí, había un joven vestido con un saco negro y en su espalda veía yo esta
figura como de una calaca, como de un esqueleto humano, como la muerte, como si fuera un holograma flotando. Sí, estás oyendo bien. Es un poco difícil poder describir estas cosas porque, pues, nuestras percepciones son distintas, ¿no? Pero, pues, imagínate, fue hace más de 27 años. Entonces, yo estaba súper confundida, sorprendida de lo que estaba pasando con mi vista, mi mente, mis emociones, y toda la predicación estaba yo así, mira la espalda del muchacho. Le comento a mi papá y mi papá me dice: "Bueno, ¿qué quieres hacer?". Le dije: "No sé". Y al terminar, mi papá me dice: "Vamos a poner en práctica el don que Dios te ha dado". Y entonces, ¿qué hago? Pues nos acercamos al joven, lo saluda a mi papá y todas estas cosas, y me presenta con él y le dice: "¿Sabes qué? Mi hija hoy vio algo durante la predicación y nos gustaría comentártelo". Y entonces comienzo yo a explicarle de qué se trata todo esto, y conforme voy hablando, el joven dice: "Sí, sí, sí". Y yo así como: "¿Sí que no?". Y terminó contándonos su situación, terminó contándonos todos los problemas que tenía. Y entendimos por qué vi lo que vi. Dice que él un día antes había intentado quitarse la vida, lo había estado pensando y estaba pensando la manera en la que lo iba a hacer, y algo le dijo: "Hay más para ti", y se acordó que un día había pasado por la iglesia y dijo: "Voy a llegar", y llegó y Dios lo tocó. Oramos por él, mi papá oró por él y nunca más lo volví a ver. Am, es increíble las formas en las que Dios nos habla y se mueve a través de nuestras vidas. Pero te aseguro así, garantizado, que lo que hicimos ese día no fue fácil. No estaba segura de querer ir con un desconocido y decirle todo esto. Pero mi papá después me explicó que yo iba a saber cuándo acercarme a una persona y hablar de lo que Dios me estaba mostrando y preguntar si podía orar por ellos. Pero también me dijo que va a haber ocasiones en donde Dios me muestre algo sobre alguien y mi trabajo va a ser orar. Mi propósito, el propósito de haber Dios mostrado eso es para interceder por la vida de esa persona, y tal vez esa persona nunca se entere que supe su situación y que intercedí por esa situación. Y va a haber ocasiones en donde Dios me muestra y me guía a tener una conversación con la persona. Me ha sucedido mientras estoy conversando con alguien en un café y sé todo y no se lo digo. Sé que me está mintiendo y no se lo digo, y no porque lea la mente, porque no tenemos ese poder, pero porque Dios nos muestra varias cosas que solamente a Dios le place. Y entonces lo que sucede es que ha habido ocasiones en donde las personas están hablando conmigo y yo puedo decirles: "¿Qué te pasó cuando tenías tal y tal en esta casa?". Me ha tocado hacer eso. Y va a haber ocasiones en donde nos toque quedar callados sin decir nada. Después de que mi papá me esa vez me comentó eso, me quedé yo pensando, qué responsabilidad, porque son vidas de personas. Es demasiada responsabilidad. Y me acuerdo que mi papá me dijo: "Tu responsabilidad, hija", dice, "va a ser siempre estar conectada al canal de Dios". El día de hoy quiero enseñarte cómo podemos abrazar lo inesperado. Como esta experiencia, te digo, he tenido varias y han sido experiencias únicas, experiencias que vienen de Dios. En cada una, Dios se ha movido y se ha manifestado y ha hablado de distintas maneras, pero nunca ha sido la manera en la que yo esperaba que Dios me hablara. Am, tuve eventos
desde los 8 años, muy pocos. Y en mi adolescencia tuve algunos más, pero estaba tan chica que no reconocía. El día de hoy recuerdo y pienso en esas cosas y sé que Dios siempre ha estado hablando. Y no es mi caso en mi vida, esto es para la vida de todas ustedes. Dios siempre está hablando y tenemos que afinar esta parte de nuestras vidas para saber de qué manera es cómo se va a comunicar y va a atrapar nuestra atención. Así es que con tantas vivencias, poco a poco comencé a reconocer los medios de comunicación de parte de Dios que usó para comunicarse conmigo, para hablar conmigo, y me di cuenta de que había estado tan ocupada en querer descubrir cómo Dios lo hacía que yo misma me detenía a descubrir realmente cómo era la forma. Y todas, y se los mencionaba el lunes, se los menciono hoy, todos fuimos creados para escuchar a Dios. Todos fuimos creados para escuchar la voz de Dios. Todos. Todos tenemos la misma capacidad. Nadie tiene más capacidad que otra persona. Lo que sí es que podemos desarrollar este oído, ¿no? Espiritual para entender que Dios no usa una sola forma para comunicarse. Entonces, am, sé que Dios tenía muchas cosas que decir, sé que todas esas cosas obraban para los momentos de cualquier situación, no solo en mi vida personal, sino para la vida de otros. Y conforme mi oído se fue fortaleciendo, fui creciendo en esa área. Eh, una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, es ahora con Nosotras Somos. Ya casi a 4 años de Nosotras Somos, puedo contarte de momentos en donde muchas de ustedes que ya son de casa, que ya tienen tiempo siguiéndonos, les ha tocado que estamos en una serie, en un estudio bíblico, estamos cerrando con oración y de repente sale algo de la pantalla y yo no sé quién está del otro lado, pero Dios sí sabe. Antes de comenzar a estudiar todo lo que sigue de nuestro estudio, quiero ser completamente transparente contigo. Vas a tener que tomar una decisión después de escuchar esta plática. ¿Por qué? Porque tú como yo vamos a identificar estas formas en las que Dios se comunica. Eh, estas experiencias han sido muchas durante mi vida, pero no, aproximadamente hace 10 años comencé yo a estudiar acerca de este tema, porque para mí este tema es muy importante debido a vivencias en mi juventud. Entonces, me di cuenta que Dios no nos habla de la misma forma a todos. No nos habla de la misma manera a todos. Si tú el día de hoy estás, no sabía eso, Ana, y yo pensé que había algo malo en mí porque yo pensé que Dios nada más me hablaba con una voz audible, entonces quiere decir que no estoy mal. ¿Cuántas de nosotras nos hemos detenido a avanzar en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro ministerio, en nuestro propósito, en nuestro llamado con Dios? Simplemente porque se nos ha vendido o se nos ha predicado esta idea, se ha taladrado tanto en nuestro cerebro que nosotras creemos que Dios, la única manera en la que se comunica es de esa manera. Dios no es tan grande como para buscar otros métodos de comunicación. Como que no, ¿verdad, amigas? Y bueno, Dios no nos habla de la misma manera a todos. Y eso me encanta y me hace ser más responsable de poder estudiar más y profundizar más en este tema. Es por eso que hemos creado este estudio. Ahora, con el tiempo, me topé en internet con personas que hablan de estos temas mucho mejor de lo que yo lo hago. Hay un señor que se llama Chris Valentin y hay una señora que se llama Javila Cunnington y ellos forman parte de una de las iglesias y probablemente tu iglesia cante de sus canciones,
Es una de las iglesias más que bendice a muchas personas a través de sus estudios, de sus mensajes, porque nos permite a través de la palabra conocer más de Dios y de, en este caso, su medio de comunicación. Entonces, ellos le llaman estos métodos de eh, personalidades proféticas. Y son filtros, las personalidades proféticas, y tú dices, ay, Ana, es que lo profético y todo eso. Dame de tu tiempo, escúchame. Yo, como tú, soy una persona que está cansada de, a lo mejor como tú, ¿no? Estoy cansada de que la gente, por falta de conocimiento de la palabra, por no decir por ignorancia, no saben lo que es realmente un profeta. Y lamentablemente muchos profetas del día de hoy han puesto esta palabra y lo que significa en un lugar muy equivocado y muy malo y no está bien. Entonces, em, quiero explicarte. Las personalidades proféticas son filtros personalizados a través de los cuales cada una de nosotras puede escuchar la voz de Dios de manera única. Entonces, quiero explicarte profético, lo que significa, está en la pantalla, y es la forma en la que Dios se manifiesta en nuestro mundo. ¿Sí? Y personalidad es la manera en la que tú y yo, o la forma en la que tú y yo nos manifestamos en nuestro mundo. Si mezclamos ambas, aquí están por si las quieren anotar. Escuchamos mejor a Dios cuando estas dos se encuentran, ¿ok? Tu personalidad es simplemente esta forma, ¿sí? Es esta forma en la que Dios te diseñó para desarrollar una relación con Él. Es como este lenguaje de amor espiritual que Dios ha creado para ti y para profundizar en tu relación con Él. Si quieres escuchar a Dios, lo primero que te voy a pedir que hagas es que necesitas estar dispuesta a hacer un lado, cada vez que se venga a tu mente, hacer a un lado cualquier tipo de enseñanza religiosa equivocada, cualquier dogma religioso, cualquier expectativa equivocada o creencias que te mantengan o que te han estado manteniendo estancada. Si tú eres de las personas que piensa, escuchar a Dios es muy difícil. Uy, pero es que yo nunca he escuchado la voz de Dios y tengo tal edad, ¿qué me puede asegurar que yo en el futuro voy a escuchar a Dios? Lo que pasa es que hay algo que está mal en mí. A pesar de que he tratado de hacer todas las cosas bien, hay algo en mí. Es que a mi amiga Sara, Dios le habla de esa manera. Lo más seguro es que Dios me quiere hablar así, pero hay algo que no está bien en mí porque no hablo como esa persona. Tenemos que dejar de lado cualquier visión idealizada que tengamos de la forma en la que Dios habla y la forma en la que la gente escucha. Cada intercambio con Dios es personal. Si puedes dejar de lado, por favor, todas esas cosas, todas esas creencias que te limitan, podrás comenzar a ver cómo la voz de Dios aparece en tu vida y finalmente experimentarás lo que es discernir la forma en la que Dios se comunica a tu vida. Entonces necesitamos anclar algunas verdades a nuestra mente y nuestro corazón. Y antes de hacer eso, te quiero hablar de cuál es el propósito que Dios nos ha dado en esta tierra. Uno de ellos es ser conocido por Dios, el otro es conocer a Dios y el otro es dar a conocer a Dios. Teniendo en cuenta este triple propósito, ser conocido por Dios, conocer a Dios y dar a conocer a Dios, entonces tú y yo podemos compartir estas tres verdades que cambiarían nuestra vida.
Y la primera es que tú y yo somos un ser espiritual. Ser un ser espiritual significa que tenemos un aspecto que no es físico de nuestra existencia, que nos conecta con Dios y con su reino que es espiritual. En el libro de Tesanolicenses, primera de Tesanolicenses 5:23, nos explica con claridad que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Pablo está haciendo una distinción clara entre nuestro espíritu, alma y cuerpo, implicando que los seres humanos somos trinos, a imagen y semejanza del Dios que nos creó. Nuestro cuerpo es el vehículo físico que nos lleva por la vida. Es la parte tangible y visible de nosotros que interactúa con el mundo que nos rodea. Nuestra alma, por otro lado, incluye nuestra mente, voluntad y emociones. Es la sede de nuestra personalidad, el lugar en donde residen nuestros pensamientos y sentimientos. Y nuestro espíritu es la parte más profunda de cada uno de nosotros. Así es. Nuestro espíritu es, perdón, la parte más profunda de cada una de nosotras. La parte que nos conecta con Dios. Es donde Dios vive si es invitado. Si separamos estas tres partes de nosotras mismas, podemos identificarlas y comprender cómo funcionan todas juntas. Nuestra alma y nuestro espíritu están alojadas dentro de nuestro cuerpo físico e interactúan entre sí de manera compleja. Por ejemplo, las emociones que Dios nos ha dado pueden influir en nuestros pensamientos, los cuales pueden afectar nuestro cuerpo. Comprender esta naturaleza trina de nuestro ser que ha sido increíblemente útil para cada una de nosotras, a mí en lo personal me ha ayudado a darle sentido a mi mundo y a lo que Dios está haciendo en mi vida. Reconozco que hay otras formas de ver nuestra naturaleza, pero este modelo simplificado me ha ayudado a darle sentido a las cosas. La clave de este entendimiento es que nuestro espíritu está muerto a menos de que despierte. Así como una mano cabe dentro de un guante, así el Espíritu de Dios cabe dentro de nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue creado para contener plenamente a Dios y solo a Dios. Cuando invitamos a Dios a nuestras vidas, nuestro espíritu cobra vida. Nos volvemos quienes fuimos creadas para ser y comenzaremos a experimentar la vida abundante que Jesús prometió. Imagínate de esta manera. Imagínatelo como esto, como un globo desinflado y vives con un espíritu que fue creado para ser llamado y llenado. La única manera de vivir con un espíritu completamente vivo, o sea, inflado, es pedirle al Espíritu Santo que viva dentro de ti. Nuestra existencia misma proviene de Dios. La Biblia nos dice que Dios sopló a Adán y de ahí todos somos descendientes. Entonces esto significa que todos estamos llenos del aliento de Dios, del neuma de Dios, que significa en el Nuevo Testamento, neuma, que es la vida, la fuerza, la energía, el dinamismo y el poder. Los judíos consideraban que el neuma era la fuerza poderosa emitida por Dios para crear el universo. O sea, este aliento de su voz, este aliento de vida, ¿sí? Tú y yo conocemos estas palabras, las hemos escuchado. En el Nuevo Testamento nos dice que el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, es el mismo que sopló, es el mismo que es el soplo de Dios que nos despierta de una vida espiritual. Entonces, así como Dios sopló a Adán y le dio vida, así, de la misma manera, el Espíritu Santo sopla vida eterna a nuestro espíritu. En Juan 14:26, Jesús explica a los discípulos que pronto enviaría al Espíritu Santo para actuar en su nombre y en su lugar.
Ahora, en lugar de tener a Dios caminando a nuestro lado de carne y hueso, tenemos a Dios viviendo dentro de nosotras. Tenemos un espíritu vivo que nos va a cambiar la vida. Cuando Dios entra en la habitación, todo lo bueno que tiene para ti, esperanza, sanidad, visión, una mente nueva, una mente sana, un corazón nuevo, un corazón sano, viene con Él. Estos beneficios son posibles gracias a su espíritu, que es la fuente de todo lo que deseamos. La mejor parte es que tener un espíritu vivo nos da acceso a lo sobrenatural. Cuando Dios entra a una habitación, todo lo bueno que tiene para ti viene con Él. Ahora, número 2, fuimos creadas para conocer su voz. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan 10, del 4 al 5, que las ovejas conocen la voz de su pastor. No se van a ir con alguien más. ¿Por qué? Porque no es la voz de su pastor. Y entonces hay esta forma de explicarnos que Dios es nuestro pastor y quiere guiarnos como sus ovejas. Él nos guiará si se lo permitimos. Escuchar su voz no es solo algo que puedes esperar que suceda. Podemos creer que sucederá y entonces sucederá. Y número 3, Dios siempre te está hablando. Dios está constantemente hablando con sus hijos, con sus ovejas, incluso cuando solo unas pocas lo pueden escuchar. Esta verdad podría representar un cambio en tu vida el día de hoy. Necesitas anclar esta verdad en lo profundo de tu interior. Dios es un comunicador, Dios le gusta platicar, Dios es un extrovertido. No puedo enfatizarte lo importante que es esta verdad. Es fundamental para nuestras vidas. Quiero decirte que este estudio tú lo puedes escuchar las veces que gustes, las veces que sean necesarias. Te voy a pedir que te enfoques y que poco a poco lo que estemos hablando en los próximos estudios, hagas tus notas. Un día como tú, yo estuve del otro lado de la pantalla y me encontraba en un lugar difícil, pero decidí creer. Si quieres escuchar a Dios, te va a costar, te va a costar creer. Pero es el momento, amigas, de hacer los viejos hábitos y las viejas creencias espirituales a un lado y adoptar nuevos hábitos. Nuestros hábitos actuales nos están deteniendo de escuchar lo que Dios está hablando todo el tiempo. Te puedo decir que en este tema mis hábitos están perfectamente diseñados para brindar los resultados exactos para continuar aprendiendo a discernir su voz y su presencia, pero me ha tomado tiempo y aún en medio de crear estos hábitos, hay ocasiones en donde puedo detenerme porque Dios es tan grande que quiere confiar tantas cosas en nuestras vidas porque sabe que tenemos la capacidad de hacerlo, pero seguimos siendo humanos. Si queremos eh, escuchar su voz, tenemos que tener la disposición de invertir ese tiempo. Durante, durante el resto de nuestro estudio, voy a dedicarme a mostrarte cómo hacerlo. No vamos a navegar aquí solas. Confía, por favor, amiga, en mí y lo vamos a poner por práctica juntas. Créeme que al final va a ser más claro lo que te estoy diciendo. Si tú y yo honramos el diseño que Dios formó para nuestras vidas, vamos a poder desbloquear todo tipo de cosas que Dios ha depositado en nuestras vidas y que no lo habíamos podido desbloquear de nuestros ojos espirituales porque no habíamos estado en ese lugar y no había habido nadie que nos predicara sobre eso. Si llegas al final y te sientes decepcionada, que no era lo, créeme que no va a ser así. Pero si te atreves a probar lo que estamos hablando, es posible que un día despiertes viviendo
esta vida en donde vas a entender cuál es la personalidad y la manera y la forma en la que Dios decide comunicarse contigo. No importa si crees que estás hasta el final del camino en tu fe. No importa si tú piensas que ya se te pasó la oportunidad o que sigues rota. Créeme que no depende de ti, depende de lo que Jesús ya hizo en tu vida. Todo lo que tienes que hacer es empezar ahí justo en donde estás ahorita y ya estás presente escuchándonos. No importa si crees que no has podido, sí puedes. Lo que a veces nos detiene somos nosotras mismas o nuestra falta de confianza de que podemos hacerlo. Tal vez crees que escuchar a Dios importa, pero no te dejes engañar o no te dejes atrapar por las telarañas de mentiras que hoy en día, y a lo mejor desde antes, pero hoy en día más que nunca forman parte del vocabulario del cristiano actual. Continúa formando parte de nuestra comunidad, de esta hermandad en donde queremos predicarte vida y queremos decirte que tu vida de fe es solo un viaje, no es el destino, es un viaje que por ahí vamos a tener que pasar. El día de mañana vamos con el día número 4 y vamos a estar hablando de la primer personalidad de una de las formas en las que Dios se comunica y esa es la del oyente. Así es que te esperamos el día de mañana y quiero despedirme orando por ti. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por mis amigas. Gracias por tu voz y porque has creado formas únicas, creativas de comunicarte con nosotros. Gracias por ser así. Gracias por crearnos diseñadas para poder, con toda la capacidad que nos has dado, escucharte a tu manera. Gracias, Señor. Te damos amén. Bueno, amigas, las dejo. Les mando un fuerte abrazo y las espero el día de mañana. Bye. Bueno, esto fue un episodio más. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Me encantó poder pasar tiempo juntas y poder hablar de todos estos temas que me apasionan tanto. ¡Chao!